Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor en Efesios. Dice del capítulo 17 al 24. A ver, vamos a mover esto. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, hermanos, vamos a meditar sobre lo que acabamos de leer. Yo pienso que muchos al leer esta escritura ya el entendimiento ya está, pero vamos a meditar en la palabra, porque el Señor nos llama a meditar en ella. Meditar en la palabra es como la vaca que rumea una vez y otra vez. Usted sabe que la vaca tiene alimentos en su boca y la digiere una vez y la vuelve a digerir otra vez. En cierto modo, el meditar significa algo así, ¿no? Tomar la palabra y volver a tomarla y volver a tomarla, de tal manera que cualquier entendimiento que no va de acuerdo con el corazón de Dios vaya siendo limpiado. Y eso es lo que se llama la santificación. Cuando tomamos la palabra para que ella sea nuestra. La hemos leído y qué bien si ya muchos ya tomaron de ella, pero vamos a continuar meditando en ella. Dice la palabra del Señor aquí que Él nos ha dado una nueva vida. Aquí está expresando en estos versos que dejemos el viejo hombre y que tomemos del nuevo. Pero ¿qué entendemos por eso? Porque normalmente cuando venimos a Cristo y estamos dentro de una iglesia cristiana, siempre se menciona y ya sabemos y estamos convencidos que la vida en Cristo es una vida nueva en Cristo Jesús. Pero poco a poco vamos a entendiendo y comprendiendo lo que significa una vida nueva. ¿Alguien vio nacer a un bebé en sus primeras horas? ¿Sus primeros días? Y el bebé decía, ¿yo ya nací de nuevo? Yo he nacido. El bebé está apenas experimentando la vida. Ya a la edad de 1 año, 2 años, va reconociendo a su papá, papá, mamá, y va entendiendo que él vive. Y poco a poco va haciendo preguntas y preguntas. ¿De dónde vienen los niños? Pregunta. Una de las preguntas de los niños. ¿Cómo llegan los niños? ¿No? Hablando del nacimiento natural. De la misma manera en la vida espiritual, en el nacimiento espiritual, sucede algo similar. Uno va creciendo en Cristo y va diciendo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ahora tengo una nueva naturaleza? Y es algo que el Señor nos va enseñando. Y queremos entender algo, hermanos. Cuando recibimos la nueva vida,
no es que recibo algo nuevo, no es que estoy recibiendo algo, es como que yo le doy un regalo a mi esposa. Mira, esto es algo nuevo que no conoces, te lo doy, y ella lo recoge. Y ella dice, wow, tengo algo nuevo. Pero no es exactamente lo que quiere decir el Señor cuando Él nos da una nueva vida. No es que nos da algo y nos lo llevamos, no. Eso algo nuevo viene a nuestra vida, viene a ser parte de nuestra vida. Y eso antiguo sale de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. Que esa nueva naturaleza que es espiritual, no es carnal, esa nueva naturaleza no es que se está añadiendo, es como que, bueno, va mi cuerpo y ahora va la nueva naturaleza conmigo, ¿no? En Cristo. No, lo que el Señor está diciendo es que esa nueva naturaleza viene, nos embiste dentro de nosotros y la vieja naturaleza no es que siga, la quitamos de nosotros. Entonces, vamos a seguir explicando eso. Cuando uno recibe esa nueva naturaleza, sucede algo diferente. Antes no amábamos su ley, ahora con Cristo amamos esa ley. Antes no amábamos los deseos que Dios tiene, ahora lo amamos. Y podemos diferenciar de nuestra vida anterior. Antes nosotros no amábamos ser justos, nos gustaba, nos apasionaba mentir. Es más, hasta lo disfrutábamos. Como mucha gente lo disfruta el día de hoy. ¿Ahora mentimos? Sí, también. Como cristianos, sí, también. Pero amamos eso, nos sentimos bien. Al día siguiente, a los 10 minutos de haber mentido por alguna situación X, ya no. Ya hay un cambio, ya hay una diferencia. Entonces, estamos experimentando algo nuevo, estamos experimentando una vida nueva. Y en los primeros días de ser cristiano, ni nosotros mismos nos podemos explicar eso. Porque somos como un bebé, pues, un bebé. Pero poco a poco vamos entendiendo, ahora entiendo esta vida nueva. Pero ya lo vivimos porque nacimos de nuevo. ¿O acaso ese niño que nació naturalmente, usted le va a decir, ¿sabes qué? Tú no has nacido. No, lo estás viendo, ha nacido. Lo estás viendo y quiere comer, ha nacido. Igual, en la vida cristiana, el que nace en Cristo Jesús, no es que va a nacer, ya nació, ya es una realidad, ya es una verdad. Entonces tenemos que entender esas verdades espirituales ya están en nosotros, no es que mañana va a estar. Una cosa es que no entendemos lo que tenemos y Dios nos va explicando y vamos madurando, vamos creciendo en la fe. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí pregunto, ¿alguno está en Cristo? Cada uno pregunte a sí mismo, ¿estaré yo en Cristo? Pero acá el Señor dice, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Y eso no es una idea, no es una cuestión emocional, es una realidad. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y de eso vamos a seguir hablando en adelante. Si no, leamos Gálatas 2:20 también. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. No, sí vivo yo. No, ya no vivo yo. ¿Cómo es eso? Explícame, Dios. Ya no vivo yo. Para mí, mi yo tenía una idea de la vida. Pero ahora como vive Cristo, ¿quién gobierna en este ser? Gobierna Cristo. Mi mente necesita hacer un delete, ¡pling!, renovarse. Yo pensaba antes de esta manera, ahora como tengo la mente de Cristo, Cristo me está renovando. Ahora pienso de otra manera.
¿Quién es el primer convencido? ¿El esposo, el vecino? Uno mismo. Uno mismo es el primer convencido. Porque antes yo pensaba que de esta manera tenía que hacer las cosas. Ahora yo mismo me convenzo. No, así no es. Dios trabaja en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. El Señor ya nos está dando luz de lo que significa una nueva vida en Cristo. ¿Se acuerdan de Nicodemo, el gran fariseo que conocía toda la ley? Hermano, ¿usted se conoce, de memoria todo Levíticos? ¿Ha leído Levíticos? ¿Deuteronomio? ¿Lo tiene todo en su mente? ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? Números, el libro de Números. Estos fariseos tenían todo. Estos fariseos desde niños repetían y repetían. Que no es nada malo, es bueno, pero no entendían y no comprendían, como Nicodemo. Por eso Nicodemo con mucha vergüenza se acercó a Jesús. Dicen que fue de noche, porque no quería que nadie lo vea. Nicodemo, ¿cómo? Él va a consultar a un hombre sencillo como Jesús. Y Jesús le da la respuesta. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Y me imagino que tendrían una buena conversación, porque no se dice todo en la palabra del Señor. Pero los evangelios hablan de esa salvación. Los evangelios hablan de lo que significa la buena noticia. Jesús, cuando da una buena noticia, la da completa. Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que tener, el evangelio. De tal manera que cuando demos la buena noticia, tengamos un cuadro claro. La buena noticia que Jesús vino a salvar el mundo. Él no vino a condenarlo, Él vino a salvarlo. Pero en esa salvación, Él vino trayendo una verdad. ¿Qué verdad trajo? Hoy día estudiábamos en la mañana con los hermanos la verdad del Evangelio. Una de las verdades que Jesús vino es a enseñar la condición del hombre. Mira, el hombre, esta es la condición, ¿no? Inclusive antes que llegue Jesús, ¿quién abrió el camino a Jesús? ¿Recuerdan? El profeta Juan el Bautista. Él estaba preparado para abrir el camino a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Él le plació hacerlo así. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Predicaba todos los domingos. ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que repetía con frecuencia? ¿Se acuerdan? Arrepiéntense, 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 arrepiéntense. Y no se cansaba. Algunos ya cállate. No, se tapaban los oídos, tanto así que córtele la cabeza. Y le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza porque no aguantaban. El hombre natural no soporta que le digan arrepiéntete. ¿Por qué? Porque su orgullo es tan grande, su idea de Dios es a veces él mismo, que yo no necesito de Dios, no necesito que nadie me diga, yo estoy haciendo bien las cosas. Y es lo que pasó con Adán y Eva, desde el comienzo, comienza el Evangelio. Desde el comienzo, cuando ellos se rebelaron en contra de Dios, porque ellos consideraron su opinión por encima de Dios. Tú has dicho que no debemos agarrar. Pero ¿y mi opinión cuenta o no cuenta? Yo creo que sí puedo agarrar eso. Y eso fue seducido por Satanás, por la serpiente. Entonces desde el comienzo está el Evangelio hasta el día de hoy. Y el Señor dio su Evangelio y parte de ese Evangelio lo preparó Juan el Bautista y él continuó con esa proclamación del Evangelio. Tanto así que el hombre llegó un momento en que dijo, sí, yo soy pecador. ¿Y ahora quién me salva de mi pecado? Entonces vemos a Dios que es el que
viene a salvar y a pagar nuestro pecado. Hermanos, entonces cuando escuchamos esta expresión que dice, estoy pues, en Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra, ¿a quién está dirigida? ¿A los creyentes o a los no creyentes? Si bien es cierto, siempre sigue siendo el Evangelio, está dirigido a todos, pero de una manera muy particular a los que ya han creído en Cristo. De una manera muy particular. Entonces digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces una pregunta viene aquí. Si el Señor nos anima a que ya no andemos en una vida de pecado, la pregunta diría, ¿los cristianos siguen pecando? ¿Sí? ¿Sí? Seguimos pecando. Ahora, ¿por qué seguimos pecando si somos cristianos? ¿Por qué? Y aquí Dios nos va a enseñar un poquito. ¿Por qué seguimos todavía tal vez mintiendo? ¿Por qué seguimos con esos malos pensamientos a veces? Dios nos llama a que entendamos algo. El pecado, hermanos, está todavía en nuestra naturaleza. Sin embargo, el pecado reside, pero la diferencia en Cristo es que ya no gobierna. Cuando no teníamos a Cristo, ese pecado que está en el cuerpo natural, que todo niño nace y es pecador, va creciendo y se va manifestando el pecado en la persona natural sin Cristo. Pero con Cristo, ese pecado es vencido, es derrotado. Pero como todavía estamos en este cascarón, todavía reside ahí. Se me ocurrió una idea en la mañana y no la leí, porque usted sabe que hay muchas ideas que ayudan a entender más. Hermanos, cuando usted tenía una vida sin Cristo, se me vino a la mente, es como una casa donde el dueño de esa casa es el pecado. Yo entro a esa casa y el que gobierna es el pecado. Yo tengo que obedecer al pecado en la sala, en la cocina, en el cuarto. Pero cuando ya venimos a Cristo, esa casa ha sido comprada con la sangre de Cristo. Entro a esa casa y el que gobierna es Cristo Jesús. Pero por un poco de tiempo el pecado todavía está ahí. Es como que está en el basement ahí, ¿no? Ahí está residiendo todavía, pero ya no tiene autoridad. Porque ahora el que gobierna es Cristo Jesús en esa casa. Más o menos, si eso ayuda un poquito a entender por qué todavía pecamos. Porque ese que está en el basement a veces se sale por ahí, pues, y nos miente y nos tienta. Pero no, hay poder para vencer el pecado. Y Dios nos enseña a entender eso. Y eso vamos aprendiendo en nuestra vida en Cristo Jesús. Eso vamos aprendiendo, porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? Yo quiero hacer las cosas bien, pero me doy cuenta que no puedo yo. Y más adelante, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla sobre la condición del ser humano, donde él se va a dar cuenta que hay una ley dentro de nuestro ser que hace lo que no quiere hacer. Entonces, pero la diferencia en el cristiano es que ahora él ve eso. Antes no lo veía, antes no lo notaba. Con Cristo Jesús, con la mente de Cristo, con el Espíritu Santo, ahora, oh wow, mira lo que sucede con este cuerpo. Ahora me doy cuenta que yo no quiero, pero lo hago. Ya no lo hago yo, sino lo hace lo que está en mí, que es el pecado. No quiero eso. Pero inmediatamente reacciona y dice, gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Porque si no, mi vida, ¿qué sería? ¿Qué sería mi matrimonio? Ya me hubiera divorciado hace tiempo con Mónica, hubiéramos peleado, se acabó. ¿Y mis hijos qué serían? Yo no sé. Gracias.
Gracias. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Porque Dios me fue transformando, me fue cambiando. Y esa es la predicación del Evangelio. No es gracias al hombre, ni a una religión, menos a una denominación, que tristemente es lo que vivimos en los días de hoy. Y que lo que tenemos que lidiar, la iglesia de Dios dentro de su casa, y aparte también lidiar con Satanás, y aparte lidiar con el pecado, y aparte lidiar con el mundo. Esa es la guerra espiritual que enfrentamos como pueblo de Dios. Y cuando veamos al enemigo, miremos al enemigo realmente. Porque Satanás es muy astuto. Él anda como león rugiente, siempre viendo a quién devorar. A ver, ¿a quién devoro? ¿A quién devoro? Te agarré a ti. ¿No? Pero el Señor nos tiene en sus manos. El Señor nos cuida. Y acá nos da una enseñanza de lo que significa reconocer ese viejo y antiguo hombre. Y esto nos ayuda a renovar nuestro entendimiento. Y es lo que vamos a desarrollar. Hablemos del viejo hombre un poquito. No necesito hablar mucho, ya lo conocemos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del viejo hombre? Nosotros como creyentes, ¿recordamos nuestra vieja vida? Claro que sí, claro que sí. No con alegría tal vez, ni con orgullo menos, tal vez con un poco de tristeza. Y a veces digo, especialmente cuando le hablo a mis hijos, les digo, hijo, porque a esa edad de los 15 a los 25 están así conociendo la vida, ¿no? ¡Wow! Y la atracción, y ellos quieren salir, y papá, déjame ir acá, quiero conocer a esta chica, o no, quiero ir con mis amigos y hacer muchas cosas, quiero viajar, Bien, está bien, todo está bien. Pero cuando uno ya conoció el Evangelio, en el caso mío que conocí ya casi adulto, a los 30 años, le digo a mi hijo, eso va a pasar, eso es temporal, esa novedad no te va a ayudar. Por favor, busca al Señor, busca al Señor. Pero pareciera que es una competencia. El mundo te ofrece esto cuando Cristo te ofrece lo mejor. Entonces hay que discernir lo que el mundo ofrece realmente. ¿Y sabes cómo se discierne eso? Viendo su resultado final. Porque parece bonito, todo lo bueno siempre parece bonito al comienzo, pero su resultado final siempre es muerte, destrucción. ¿O acaso el hombre cuando ve a una chica fuera de su matrimonio, los mismos proverbios no lo dice? Al comienzo es sabroso, delicioso, wow, le apetece, pero su fin es un fin amargo, Y eso no dura. Destruyen matrimonios, destruyen hijos, familia, su testimonio. Y muchas veces sucede en algunos casos dentro de la casa del Señor también. Por eso hay que distinguir. El Señor acá nos está dando una motivación a alimentar esa nueva creación. Ok, vamos a hablar de esas 4 características. Primera, dice... vamos a leer, a ver acá, el 18. 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí nos da una característica, vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad, hermanos? Algunos me van a decir, es la revista que dice vanidades. Eso es vanidad. Yo creo que muchos de nosotros sabemos qué es una vanidad. La vanidad, la raíz de esa palabra es algo vano. ¿Y qué es vano? Algo vacío, hueco, nada, cero. Pero ¿nos gusta la vanidad a muchos? Queremos la vanidad de la vida. Hay mucha vanidad, hermano, pero es hueca. Pero qué interesante cómo la describe acá. ¿En la vanidad de qué? De la mente. ¿Cómo está esa mente? ¿Cómo está nuestra mente? Entonces es lo que está aquí el Señor llamándonos atención. Que nosotros antes, dice, no como los gentiles, hablando de la vida anterior,
que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, cada uno ha tenido su experiencia en lo que significa andar en vanidades, en diferentes de ellas. El día que Dios nos cambió, Él renovó nuestra mente. Pero es un proceso, no es... Qué bonito sería el primer día y ya no tengamos que venir el domingo o ir a una clase a aprender más de la palabra. Ya, todo se arregló en un ratito, pero no, el Señor tiene su tiempo, así vamos creciendo y vamos renovando nuestra mente. Vamos renovando nuestra mente. Cómo vestirnos, cómo disfrutar ahora el tiempo con mis hijos, qué les digo a mis hijos cuando ellos traen de la escuela tanta cosa, ahora que yo soy cristiano, cómo yo les doy algo que no sea vano, que tenga sentido de eternidad, que el día que yo me muera aquí me llevo eso, me lo llevo, porque en Cristo somos ricos. Y si nosotros vemos como Cristo, vemos después de esta vida. Y el Señor quiere que vayamos con esos ojos. Si no leamos solamente todo el libro de Eclesiastés, hermanos. Lean todo el libro de Eclesiastés. Y ahí van a ver el autor cómo expresa su corazón sin sentido, vacío. He visto esto y la verdad es vanidad. He visto lo otro y la verdad es vanidad. Y ahí él expresa la vanidad que hay acá. No voy a poner los ejemplos que muchos de nosotros conocemos. Hermano, pero no hay que confundir aquí algo. No hay que confundir deseos. Dios nos da deseos. Y hay que tener en cuenta que eso lo dio Dios. Y hay deseos buenos. ¿Uno puede disfrutar de este mundo? Claro que sí puede disfrutarlo. Claro que lo podemos disfrutar. Cuando habla de mundo, está hablando de los pensamientos, está hablando de las filosofías, de las religiones, cómo ellos consideran la vida, cómo ellos se consideran a sí mismos, de ese tipo de mundo. Pero el mundo que está afuera, que Dios creó, un lago, un mar, Dios lo ha hecho ¿para qué? Para que el hombre lo disfrute. Por supuesto que sí. Pero ya estamos entendiendo, poniendo las cosas en su sitio, en su lugar. Pero el libro de Eclesiastés hace una mención. Solo voy a leer un verso de Eclesiastés para entender un poquito más de lo que el Señor menciona cuando la vanidad de su mente. Cuando terminan todo el libro, siempre me gusta leer los últimos capítulos porque es como la conclusión. Y dicen 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Mucho. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Normalmente las palabras de Dios son como aguijones. ¿Alguna vez has sentido un aguijón? Duele. Así son las palabras. Y las palabras del Señor muchas veces duelen. Ahora dice, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. No hay sentido, no hay razón. Hermano, si no, miren cómo están las universidades. Y miren cómo están las bibliotecas. Y miren cómo está la media, llena de información. Pero que no se dirige hacia Dios, sino al hombre, a otros dioses, a las filosofías. Es más, usan el nombre de Dios también. Esos son los más peligrosos. Los que parecen y no son.
Cuidado de ellos. Los que no son y tal vez tienen una manifestación diabólica, pues todo el mundo lo ve. Y es fácil reconocerlo. Pero cuidado con el que usa corbata, hasta puede tener una Biblia bajo el hombro. Esos son los más peligrosos. ¿Ok? Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Qué más sigue? El fin de todo el discurso oído es teme a Dios. El fin de todo es teme a Dios. Si yo tengo la palabra del Señor y busco a Dios, hay que temerle a Dios. Ahí comienza todo, en el temor a Dios. Ahí comienza todo. No, es la opinión. Yo, la verdad, no, teme a Dios, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. No está diciendo escúchalos y considéralos a ver si los haces o no. Está diciendo guarda su mandamiento. Porque esto es el todo del hombre. Es el todo. El todo del hombre. Sus mandamientos están aquí. Como en Efesios. Estamos escuchando Efesios. ¿Qué más? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que se hace en el mundo, los hombres impíos, todo lo que se hace dentro de las iglesias, los que nos llamamos cristianos, todo eso va un día a ser juzgado. Todo eso. Y si usted lee todo Eclesiastés, puede meditar más en lo que significa vanidad. ¿Ok? Vanidad. Hay una expresión que en Eclesiastés se repite también mucho. ¿Han escuchado que todo esto es vanidad debajo del sol? Y lo repite varias veces, debajo del sol. Todo es vanidad. Nacemos, crecemos, tenemos hijos, nos morimos, los hijos se mueren también. La generación avanza todo es vanidad, todos terminamos en el mismo lugar, todos terminamos hecho polvo. Así habla el libro de Eclesiastés. Pero hermano, todo eso es, entiendan, debajo del sol. ¿Se han preguntado qué hay encima del sol? ¿Se han preguntado? Dios tiene todo en sus manos. Esta es una creación. Nada más. Cuando miramos a Dios, ¿sabes qué miramos? Miramos encima del sol. Cuando miramos a Cristo, Dios nos enseña lugares hermosos y grandes. Vida eterna en Cristo Jesús. Y es interesante ver eso. Hermanos, no seamos pues entonces como estos hombres que están en la vanidad de su mente. Ahí, así de simple. No seamos así. Punto 2. Estos hombres, como otra característica, son ignorantes de la verdad de Dios. Ignoran. Y así lo dice en Efesios, en el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Has visto cuando tú le estás enseñando algo a alguien? No sé si tu hijo o en el trabajo. Y la otra persona, su mente está en otro lugar. Supuestamente están los dos y él te está diciendo, mira, tienes que hacer así, agarrar la sierra, cortar así, o no, en fin, el tallo, cortar el tallo. Y a veces este hombre está su mente tan entenebrecida. Sí, claro. Sí, claro. Y no entendió, no comprendió. Puede pasar con el hijo. Esposos, esposas, también puede pasar. La esposa está hablando y el esposo, sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué te dije? Espérate, ¿qué me dijiste? No me acuerdo. Supuestamente el esposo estaba escuchando ahí, pero realmente no estaba escuchando. Y su entendimiento está entenebrecido. No. Repíteme otra vez. ¿No?
doy algunos ejemplos para entender la idea. ¿En la vida cristiana sucede eso? ¿Hemos entendido el Evangelio? ¿Me entiende? Entonces, no seamos. Es lo que está. Otra característica, es ignorante de la verdad de Dios. Es ignorante. Puede venir a la iglesia. Puede tal vez escuchar todo lo que pase, pero al final él puede cerrar sus oídos espirituales y su mente puede estar afuera, en otra cosa. Ya quiero salir a comer, no sé, ir a otra cosa. ¿Por qué? Porque su mente no está en la verdad de Dios. No está en la verdad. Entonces no seamos de una mente que ignora la verdad de Dios. Ahora, pero sigamos leyendo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, que dice, ajenos de la vida de Dios. Ajeno significa, estoy aquí por quedar bien contigo, ¿ok? Pero la verdad yo no estoy acá, yo estoy ajeno. Estoy esperando que termine y me voy. Puede ser eso dentro de la iglesia, puede ser en la casa, en el trabajo, donde sea. Hago el ejemplo aquí porque estamos aquí, ¿no? Para ser más directo. Bien, pero sigamos leyendo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Están ajenos porque ignoran. Cuando tenemos los estudios bíblicos es para conocer y conocer. No es para cumplir con una regla de la iglesia ni nada de eso. El estudio bíblico es para conocer y conocer más de Dios y conocer más de Dios. Todos seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, hermanos. Todos aprendemos día a día. Vamos a la casa, a nuestra casa y ya sé qué hacer, cómo reaccionar con mi hijo, con mi esposa, con el trabajo, con la circunstancia, porque Dios me ha enseñado, Dios me ha abierto los ojos. Tengo luz. No solamente tengo luz, sino que ahora yo soy luz también. Porque ellos están viendo mi actuar, mi accionar. Y mi vecino me dice, ¿qué pasa contigo? Porque eres luz. ¿Quién hizo eso? El pastor, la iglesia, la escuela dominical. Es su palabra, ahí trabajando. ¿Y por qué sucede esto? Porque en ellos hay, ¿qué cosa? ¿No? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque cuando hermano, si tu corazón se pone duro, pueden hacerte fiesta, todo, y tú sigues con el corazón duro y no quieres escuchar nada, ni razones. ¿Quién cambia ese corazón? ¿Quién lo va a cambiar? Jeremías nos dice que ahora Dios profetizando de que yo escribiré mis leyes en tu corazón. ¿Esa obra de quién es? ¿Del esposo? No, que se case conmigo y yo lo cambio. Porque así pasa, ¿no? Ay, pobre hombre, que se case, las mujeres, ¿no? Que se case conmigo, yo lo voy a cambiar, ¿no? Y la mujer se siente, pues bueno, la diosa, ¿no? Ella cambia todo, dice, ¿no? Con mis encantos, ok. Pero no, hermanos, no. Pasa la luna de miel y todo, y el único que cambia es Dios. El único que cambia es Dios, el único que trae vida es Dios. ¿Y cómo lo hace? Con la proclamación del Evangelio. Tenemos que proclamar el Evangelio. Qué bueno fuera, ¿no? Que pasemos haya otra fórmula, otra manera de cambiar. ¿No? Otra manera que, como muchos piensan, ¿no? Hay que tocar y tal vez cambio, ¿no? Si yo toco eso, no llego. Sí toco, sí llego. Cambié. Por decir algo, en la religión sucede, los japoneses, los chinos, los árabes, los hindúes, muchos quieren cambiar su vida, filosofías, pero el único que cambia es el Señor. ¿Y de qué manera a Él le plació hacerlo? Él se fue, Jesús hizo toda la obra, se fue a los cielos, dijo, mandaré mi espíritu. Y mi espíritu va a traer nueva vida, va a redarguirlo. Y el Espíritu Santo, recordará todo lo que está escrito acá en la palabra del Señor. Y Dios da ordenanzas, id y proclamar el Evangelio, id. ¿Y quiénes fueron los primeros que fueron? Fueron los 120 que creyeron eso. Inmediatamente la iglesia
De esos 120, ahí tenemos todo el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos y la manifestación del poder. Todo sustentado bajo la roca de Cristo, los apóstoles, los profetas. No me añadan nada más, ni me quiten nada, decía Juan en Apocalipsis al final. Por favor, esto es todo. Y esa es la iglesia, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos que continuar con el Evangelio de Cristo. Pero en ese camino aparecen otras ideas, en ese caminar aparecen, no, a mí me habló un ángel y añadió esto. Por eso bien claro en Gálatas dice, no hagan caso, si un ángel del cielo baja y predica otro evangelio que no sea este, sea maldito. Y así, muchas advertencias. Y el día de hoy tenemos que continuar predicando el evangelio. Y entender lo que significa la predicación del evangelio, porque cuando comienza uno a predicar, el evangelio va a ofender a muchos. Pero no es que uno quiera ofender, sino que así es la palabra de Dios, son como aguijones. Ahí decía en Eclesiastés, recuerda, ¿y qué? ¿Podemos evitar eso? No podemos. Y Dios nos enseña que parte del evangelio es sufrido. Y el cristiano que ha entendido eso, de que es sufrido, cuando viene el sufrimiento, y bueno, tú me has dicho eso, Dios. Yo no estoy sufriendo aquí por mi pecado, sino por predicar el evangelio. ¿O acaso no sufre usted cuando quiere predicar a un familiar que no es creyente? ¿No? ¿Acaso no sufre? No me entiende, mi esposo, mis hijos. Se sufre por el evangelio. Pero es un sufrimiento que trae satisfacción, siempre. Si Jesús sufrió, Él mismo lo dijo, ustedes también van a sufrir en este mundo. La vanidad de la mente, ignoran la verdad. No voy a leer algunos versos, pueden leer 1:21 en Romanos si quieren, o Romanos 1:22, 24, del tipo de hombre que no quieren saber nada de Dios. Creo que lo tengo a la mano aquí, Romanos 1:21, voy a leerlo rápido, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra vez lo mismo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y clamaron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Y el 26, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Cuando sucede, cuando uno rechaza a Dios, ese es el resultado. Ese es el resultado. Ahora, seguimos leyendo. Dice, los cuales, en Efesios, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Acá Pablo le está dando al Efesio, miren. En la vida antigua normalmente tienen estas señales. Casi siempre están andando en su vanidad de su mente. ¿Qué más? No conocen la verdad, están entenebrecidos, ajenos a la... ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Qué más? Los cuales después perdieron todo, ya con eso ya perdieron toda sensibilidad. ¿Y qué sucede como consecuencia? ¿Qué es lo que sigue? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, como que comienza, imagínense a un hijo que nace en una buena familia, y todo está bien, hasta puede ser una familia cristiana inclusive, pero si no tiene a Cristo, este es el camino, ahí va comenzando, ahí va, y termina ya en pecados sexuales ya. Y la pregunta a veces, ¿pero por qué hizo eso? Yo nunca le enseñé eso a mis hijos. Es la consecuencia natural del pecado, es lo que está diciendo acá. Las cuales después, es un después.
¿no? Después, ¿qué pasó con ellos? Perdieron toda sensibilidad. Ya no hagas eso, hijo. No, ¿sabes qué? No me importa. Ya no soy sensible a la orden de mi papá, a la orden de mi mamá. Ya pierdo toda sensibilidad, no me importa. Cierro la puerta y me voy y hago lo que quiero. Así va a terminar muchas personas. Perdieron toda sensibilidad, entregándose a la lascivia, los apetitos de la carne. Ya comienzan a buscar el apetito sexual. Si son jóvenes, ¿no? Normalmente tienen todas sus testosteronas en alto y quieren disfrutar de la vida, quieren a una mujer, ¿no? Y lo opuesto, en el caso de la mujer sucede algo diferente. Yo no podría decir mucho porque no soy mujer. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Viene la impureza y el desenfreno moral. Ya no hay freno. Hermano, ¿en qué sociedad vivimos el día de hoy? Miren afuera. La pornografía es legal, es permitida por las autoridades. La gente puede ir a abrir un negocio allá de pornografía y es legal y permitido. Ese es el mundo en que vivimos. Hay leyes que están soportando ya ahora la libertad de género también en las escuelas. Ese es el mundo en que vivimos. Ya no hay freno. ¿Ustedes piensan que con Biden o otro gobierno habrá freno? No, cada día aumenta más el desenfreno. Cada día hay más desenfreno. Y eso es lo que sucede. Ya uno se vuelve insensible a lo espiritual, a lo moral, y finalmente tiene una mente reprobada. Es lo que continúa en la lectura, dice, los cuales después se perdieron toda sensibilidad, entregándose a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Avidez, ¿qué es avidez? Avidez, ya se vuelven astutos, ya no tienen sensibilidad, ya son entregados a sus pasiones y ahora se vuelven listos. Tan listos se vuelven que mienten con una facilidad que parece verdad. Y hasta los padres se la creen. Pero no, están bien listos, están con una avidez, están bien mosca, dirían en su país, ¿no? En mi país. Hermanos, todo esto es las características del hombre viejo. Del hombre viejo. Y solamente voy a leer ahora parte de lo que el Señor tiene para nosotros para entender todo esto. Hermano, todo esto que estamos viendo aquí, que el desenfreno del hombre pecador, Dios lo categoriza como idolatría. ¿Sabían eso? Inclusive dentro de nuestra cultura que crecemos, de repente hemos crecido en un hogar evangélico y sabemos que no debemos adorar a los ídolos, ¿no? No, yo no adoro ídolos, la verdad, así me han formado, así me han creído. Pero si no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador y vive dentro de un mundo evangélico y tiene formas, tiene costumbres, yo no uso esto porque mi mamá dice que yo no adoro todo, pero no ha conocido a Cristo, está en la misma condición que este hombre que está tal vez fuera, viviendo una vida no religiosa, tal vez en una vida sin una familia cristiana. Está igual, solo que con otras formas nada más. De repente, digamos que Dios todavía está cuidando de esa persona, pero el Señor a todo eso, a esa vida sin Cristo, finalmente va a traer todos estos males, y Dios le llama a todo eso, le llama idolatría. Aunque no está idolatrando, pero todo eso es idolatría. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo eso es idolatría. No, pero yo pensé que idolatría solamente es un santo. No. ¿Por qué? Porque tú eres el centro, pues. Tú eres el centro de todo.
Oh, yo tengo deseos, tengo que saciar mis deseos. Tú eres el Dios. A ti te rindes tu honor. Oh, no, ¿me entiende? Todo eso es idolatría, idolatría. Y repito, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo eso es idolatría. ¿Cómo puede ser la avaricia idolatría? ¿Cómo traducir? ¿Cuáles son las matemáticas de Dios? A es igual a B. 1 más 1 es igual a 2. Avaricia es como igual a idolatría. ¿Me entiende? ¿Cómo ve Dios? ¿Somos avaros, hermanos? Preguntémonos. No, yo siempre estoy atrás de un centavo más. ¿Por qué eres avaro? ¿Por qué? ¿Por qué estás pensando en trabajar doble, triple, cuádruple? Ya ni vienes a la iglesia. Estás buscando el dinero nada más. Es idolatría, hermano. Es idolatría. No voy a examinar más esta parte, pero voy a terminar diciendo que la vanidad de la mente, el ignorar la verdad, el ser insensible y ser un hombre depravado de mente son todas las características de un hombre antiguo. De un hombre antiguo, un hombre de Dios. Ahora, ¿eso puede pasar en el cristianismo? Hermanos, en Efesios, ellos tenían una cultura también muy sensual, ahí en Efesios. No es igual que la de Corintios, que es diferente. Pero al final el punto casi es el mismo. Cuando uno viene a Cristo, a veces uno dice, bueno, todavía voy a seguir mi vida sin... Yo pienso que no pasa nada, que todo está bien. Pero en ese crecer cristiano uno tiene que escuchar la palabra de Dios como esta, para entender que hemos nacido de nuevo y tenemos que ir despojándonos del viejo hombre. Despojándonos del viejo hombre. Eso no sucede inmediato, pero si realmente hemos puesto toda nuestra fe en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo con esta palabra me va a decir que debo dejar esto y debo morir y despojarme. Y voy a experimentar ese nuevo crecer, ese nuevo nacimiento. Ojo, voy a experimentar el nuevo nacimiento. No es que ahora que entiendo, recién voy a nacer de nuevo. El cristiano cuando nace de nuevo, ya tiene todo. Por eso que el nuevo hombre es en los siguientes versos, donde en el 20 dice, mas vosotros habéis aprendido así a Cristo. Y aquí ya vienen las características del nuevo hombre. Primero enseña lo anterior. Pero tú has aprendido así de Cristo. Si en verdad les habéis oído, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué elementos tenemos aquí? Tenemos que mirar a Cristo. Uno, mirar a Cristo. ¿Qué otros elementos Dios nos llama? Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa eso? Hay otro elemento. Si yo no entiendo algo más de la palabra hoy día, mi mente no va a captar lo de Dios. No de la religión, no de un libro, no del predicador, sino de la voz de Dios. Es como me siento con Jesús. ¿Quieren una cita con Jesús? Hagan una cita con Jesús. Jesús está esperándolo. Vamos a tomar un café con Jesús mañana. O en la noche, o ahorita salimos y comemos con Jesús. Vamos a comer con Jesús. Si comes con Jesús ahorita, ¿qué hablarías con Jesús? ¿Vamos a jugar un partido? ¿O vamos a ver el béisbol? ¿O ¿has visto la última canción de los Alacranes? No sé. ¿Qué hablarías con Jesús? ¿Qué hablaríamos con Jesús? ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo acá. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Más abajito, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Nadie está diciendo que podemos salir, disfrutar de un buen tiempo, jugar fútbol. No estoy diciendo que eso no está bien. Lo que estoy diciendo acá es que si queremos renovarnos, tenemos que escuchar de Jesús. Y Dios nos va a enseñar a manejar nuestra vida. Hay un punto que no mencioné y que es importante mencionarlo, y especialmente cuando hay juventud y los adultos también. Hermanos, Dios, cuando habla de pasiones desordenadas, lo dice por el desorden. Pero Dios nos da pasiones, pero pasiones que tenemos que dirigirlas bien. El joven tiene pasiones, el varón necesita de una dama y la dama de un varón. Y esas pasiones en Cristo Dios las dirige de la manera correcta. No tenemos que negar esas pasiones, sino que tenemos que ir a Cristo y decir, Señor, ¿qué hago con todo lo que me das? Entonces se va ordenando. Por eso que es importante recibir el consejo de Dios y nosotros como padres no decirle a los hijos no, sino que, a ver, déjame conversar y hablar con ellos y explicarles, mira, esto es así, esto es así, de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, la renovación de ese nuevo hombre se va haciendo. El Hijo de Dios tiene que ser cristocéntrico, Cristo en el medio, siempre, donde vayamos. Tenemos que conocer la verdad. De otra manera, no va a suceder mucho. ¿Qué más? Tenemos que liberarnos del viejo hombre. Y entendéis que el liberarnos del viejo hombre, hermanos, y esto me gusta en Colosenses 3, voy a leer Colosenses 3. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hasta ahí nomás, miren. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué hay ahí? Miren bien. Habéis. ¿Ven el verbo? ¿Ven el verbo de habéis? Habéis. ¿Qué significa ese verbo habéis? Ya fue hecho. No está diciendo vas a tener. Habéis, ya está. Ya lo hiciste. Jesucristo ya lo hizo. No es que tengo que hacer no, ya está. Ya habéis resucitado con Cristo. No, ¿yo he resucitado? No, todavía no muero. ¿Cómo voy a resucitar? Acá está hablando del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ya murió este viejo hombre. Y ya estamos disfrutando de la vida eterna aquí, porque hay una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza ya la tenemos. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Y hay una vida nueva que vamos a disfrutarla más adelante de una manera especial cuando dejemos este cuerpo natural en la presencia del Señor, que es en el juicio final. Pero acá nos está dando a entender que ya es una realidad, ya habéis recibido. Y en el 3 dice, porque habéis muerto. Otra vez el verbo, ya, no es que vas a morir mañana, pasado. El cristiano debe entender, ya hemos muerto. Desde el momento que hemos recibido a Cristo, este cuerpo ya murió. Y en el 9, ¿qué dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Ya nos hemos despojado de ese viejo hombre. O sea, entender eso. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirles que Él siga trabajando en nuestra vida. Él siga cuidando de nuestro caminar. Y para terminar voy a leer 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿alguno está en Cristo? ¿Quiénes han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Aquí? ¿No? Si alguno está en Cristo. Él acá no está fiscalizando, Pablo. A ver, ¿quién ha recibido a Cristo? No, él está proclamando. Si alguno está en Cristo, 5:17. Nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Vamos a orar, hermanos, juntos y pedirle al Señor que siga guiándonos con su Espíritu. Y entender, y si alguien no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero estás recibiendo hoy día la voz de Dios, estás entendiendo la condición del hombre, que sin Cristo normalmente tu conocimiento, tu entendimiento es pobre, pero tú quieres esa verdad, puedes recibirlo el día de hoy. Si has entendido que en Él hay ese volver a nacer, realmente un nuevo nacimiento, simplemente ora en tu corazón y pídele: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo acepto mi condición de pecador. Yo acepto que en ti puedo tener una vida nueva. Y si eres joven, qué bueno, mejor. Con seguridad te lo digo. Es lo mejor para ti, joven. El joven está sufriendo mucho en estos días. Mucho. Porque las ofertas son muchas afuera, pero ninguna de ellas te va a satisfacer. De veras, joven, te lo digo. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias una vez más, Señor, por hacernos entender que debemos despojarnos del viejo hombre, Señor, y saber que ya tú, Señor, estás en nosotros desde el momento que te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Enséñanos, Señor, a vestirnos día a día, Padre, con esas vestiduras, Señor, de ese nuevo hombre, Señor. Que Cristo es el centro, Señor. Que la verdad es nuestro entendimiento. Bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces somos rebeldes, Señor. Aún todavía nuestra carne quiere hacernos recordar el antiguo yo. Sabemos que reside con nosotros todavía por un poco de tiempo, pero te pedimos perdón, Señor, porque tú gobiernas en nuestra vida, Señor. Y en el nombre de ese gran Señor que es Jesucristo, en el nombre de Él que ya nos selló con su Espíritu, pedimos, Señor, que tú nos des fortaleza para continuar esa carrera de la fe, en el nombre de Jesús.